¿Cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo y una semana más, una semana que además va a estar marcada por ese festivo el miércoles, que nos va a venir a todos muy bien. Va a ser una semana corta, de 2 días fiesta, 2 días fin de semana, imagínense qué alegría, donde además se celebra la noche de los finaos, por un lado, que enseguida Rosy dentro de un ratito nos va a hablar de ese tema, y los más modernos pues celebrarán el Halloween. Pero mientras siguen pasando cosas, hoy las vamos a debatir y analizar con Celia Alberto, del Partido Popular, diputada nacional. Bienvenida, Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Ilenia Alonso, Partido Socialista, consejera del Cabildo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Está también Pau Quiles, de Podemos. Buenas tardes, Pau. Hola, buenas tardes. Y por primera vez en esta tertulia damos la bienvenida a David Alberto, que es director general, en este caso, de Coalición Canaria. Buenas tardes, David. David de Vera. David de Vera. David de Vera. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar a, como digo, a analizar la situación. En general, vamos a hablar de temas mucho de Canarias, pero tenemos que hablar de Cataluña. Yo sé que están ustedes quemados, cansados, asqueados, ya están aburridos, pero sigue habiendo actualidad. Y además tenemos en la mesa, no sé si decir la suerte, de tener a Celia Alberto, porque no tuvo que ser un buen trago, una persona que participó activamente el viernes en el Senado, que participó, estuvo todo el día como diputada, para activar ese artículo 155, que por cierto ha llevado a Puigdemont a desaparecer. Parece que está fugado de España, aunque ha publicado una foto en Instagram intentando engañar de que está en el gobierno, y donde un día en el que también hemos sabido que la Fiscalía está pidiendo más de 6 millones de euros de fianza para los que aprobaron la independencia de forma unilateral. Celia, decía yo, tenemos la suerte de que estés aquí, pero contar una situación de esas no debe ser agradable para una persona que cree en la democracia como tú o cualquiera de los que están presentes en el Senado o en el Congreso. Efectivamente, sí. Bueno, es verdad, el viernes de la semana pasada asistí al pleno que comenzaba a las 10 de la mañana en el Senado, en el que se debatía pues la propuesta que se elevaba por parte del Gobierno. Compareció el presidente del Gobierno para dar los rasgos generales de esa propuesta, ¿no? Y a partir de ahí pues hubo un debate pues bastante prolífero en el que intervinieron todos los grupos parlamentarios, muchos representantes distintos de cada grupo, y en el que se modificó además la forma habitual de los debates en el Senado para tratar de dar aún más dinamismo a lo que era el debate y que nadie se quedase pues sin trasladar pues cualquier tipo de cuestión que quisiese trasladar en el ámbito de la soberanía nacional, que es el Senado. Evidentemente fue un día triste en el aspecto de que yo creo que a muchas de las personas, no digo ninguno porque habían representantes de formaciones políticas independentistas en el Senado, igual que las hay en el Congreso, pero a una buena parte, ¿no?, de los representantes, en este caso senadores que estaban en el hemiciclo del Senado, pues estaban en contra, ¿no?, de tener que llegar a esa situación en la que hay que aplicar medidas dispuestas en el artículo 155 de la Constitución. Son medidas además que no están desarrolladas legislativamente. Apenas hay 2 artículos del reglamento del Senado que hablan del procedimiento en sí mismo para aplicar el propio artículo 155, y que dejan pues un tipo de medidas abiertas a lo que es estas circunstancias, ¿no? Yo creo que, bueno, el presidente del Gobierno presentó, se debatió, se votó, no hubo sorpresas en el resultado de la votación. Tristísimo nos resultó a todos estar allí y también estar siguiendo a su vez el pleno del Parlamento de Cataluña. Con la esperanza estábamos todos de que finalmente recuperaran el seni, como dicen en Cataluña, ¿no?, el sentido común, y volviesen a la senda del cumplimiento de la ley, desde el que se puede discutir pues todo lo que sea necesario. No fue así, es más, se produjo una votación secreta, lo cual indica que además están bordeando, que son perfectamente conscientes de la ilegalidad y lo ponen difícil para que la Fiscalía ahora actúe, ¿no?, con todas las consecuencias. Y evidentemente se ha dejado al presidente del Gobierno en una situación en la que tiene que aplicar la ley, es que no le queda otra. Bueno. Y a partir de ahí pues sí que me gustaría poner en valor que, bueno, que todos, fue una sorpresa muy grata para todos que la primera comparecencia del presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros fuera para anunciar convocatoria de elecciones para que haya un gobierno que se encargue de la situación en Esa es sin duda la noticia. Será además un jueves. No sé si es la primera vez en España que se da la circunstancia de que hay unas elecciones un jueves, no recuerdo. Yo tampoco recuerdo que haya. Un domingo, ¿no? Bueno, va a ser un jueves, además previo a la Navidad, se hablaba de enero, era la fecha que todo el mundo estaba barajando, y ha sido, bueno, pues al límite de lo que marca la ley. El jueves 21 habrá elecciones,
y a ver qué pasa, porque es la solución, un poco la tirita que ha querido poner el gobierno de España para paralizar la sangría de la independencia. Ayer se celebraba una nueva manifestación que tenemos imágenes de a favor de la no independencia, a favor de seguir estando y perteneciendo a España, y como decimos, Puigdemont hoy está desaparecido, no sé si sabe lo que se le viene encima. La situación es, desde fuera lo tienen que estar viendo, digo, en otros países, cuando leen la prensa, como tremendo, ¿no? Tremendo, y sobre todo yo no entiendo cómo Puigdemont, que sabe que ya por parte del fiscal general le dijo, bueno, se dijo, ¿no?, que se le va a imputar un delito de rebelión, porque al final, si vemos el Código Penal, el artículo 472 lo establece, cuáles son los delitos de rebelión, y en el punto 5 lo dice: declarar la independencia de un territorio es un delito de rebelión, mínimo 15 años de cárcel, entre 15 y 30 años. Entonces, a veces tú ves este tipo de situaciones y tú dices, parece como que se están burlando de la ciudadanía, porque sabes que te van a imputar ese tipo de delito. A él solo no, también el resto del gobierno y del parlamento, pero tú sabes que se te va a imputar y encima te vas del país. Y ya no solo eso, sino que publicas en las redes sociales imágenes como dando la sensación de provocando, y que de una actitud un poco... Sí, prepotencia, ya... De prepotencia, esa es la palabra. Rebelión, Entonces, sedición y malversación. Y malversación, sí. Los temas de las querellas. Pau, ustedes mantienen una postura un poco diferente, que no sé cómo les van a hacer afrontar, de eso podemos hablar ahora, las elecciones del día 21. Bueno, nosotros hemos tenido una postura bastante clara desde el principio. Ni 155 ni DUI. Nosotros queremos un referéndum pactado, como llevamos diciendo desde el principio, que de hecho mucha gente del Partido Popular o del Partido Socialista sí que dice, pero un referéndum pactado, ¿con qué garantías si está fuera de la ley? Tenemos, por ejemplo, el artículo 95 de la Constitución, que defiende el derecho al referéndum con la... Un referéndum que sea legal. En este caso el referéndum sí no era legal, no se establecía a la legalidad. Claro, pero lo que no ha habido ha sido diálogo entre el gobierno y Puigdemont, el gobierno de la Generalitat. Yo lo que estoy viendo estos días es que se ha centrado todo en Cataluña, y lo que se están tapando son casos de corrupción tanto del Partido Popular como del gobierno de Cataluña. Los dos tienen muchas cosas que tapar. En Cataluña tienen el 3%, en el PP hemos visto ahora la sentencia de la Gürtel que da por hecho la financiación ilegal del Partido Popular. Y lo que me hace mucha gracia, sobre todo cuando escuchamos en la televisión, dicen los partidos constitucionalistas excluyen a Podemos o a Unidos Podemos, excluyen de... Nosotros estamos por la Constitución, nosotros queremos la Constitución. Lo que Podemos defiende es una reforma de la Constitución, porque yo creo que está bastante obsoleta ya desde que se creó la Constitución. Los tiempos cambian, necesitamos una reforma de todos los puntos y que sea el pueblo quien decida qué cambiar y qué no cambiar de la Constitución. Pero, por ejemplo, hay muchos artículos de la Constitución, como el 14, el todos somos iguales ante la ley. Me traje un montón, pero bueno, no voy a ponerme a leer todos porque seguramente no tendremos mucho tiempo. Está claro que lo que sí ha provocado toda esta situación es la necesidad de introducir algunos cambios, porque entre otras cosas ese artículo 155, ya lo decía Celia, es un artículo de 2 líneas, es súper importante, pero no especifica nada, no está desarrollado y deja mucho abierto a la interpretación. David de Vera, la postura de Coalición Canaria también es clara desde el principio, no están a favor de lo que ha hecho Cataluña. Se apoya la aplicación del 155, pero con reservas, es decir, ahora mismo estamos todos los portavoces, estamos aquí, lo que estamos hablando en esta mesa, coincidimos en que aquí el fracaso mayor es el fracaso político que nos ha llevado al extremo de esta situación. Estamos hablando de que todo pueblo es soberano, pero de sentirse o de declarar su propia peculiaridad como pueblo, pero dentro de las mismas reglas del juego. Y esas reglas del juego están aplicadas a través de la Constitución. Todos tenemos esa forma o esa capacidad. David, perdona, ¿sí? Tu micro
tu cajita del micro, tu petaquita, déjamela. Vale, porque se aflojó. Nada, si no te estamos escuchando bien. Vale, ¿ahora? Ahora sí. Sí. Ahora se escucha bien. Que lo que estabas hablando es que todos, siguiendo las mismas reglas del juego, cada pueblo puede tener su sentimiento de soberanía, su sentimiento de unas características diferenciadas. Como nosotros en Canarias tenemos, a través de la Constitución, a través de nuestro Estatuto de Autonomía, estamos considerando unas diferencias con el resto del territorio nacional, como por ejemplo la aplicación del REF, como por ejemplo el fraccionamiento del territorio insular, la doble insularidad. Pues bueno, estamos hablando y reivindicando a través de nuestros diputados, a través de nuestra propia autonomía como comunidad autónoma, reivindicando esas diferencias. Pero esas diferencias, no son, por ejemplo, a Cataluña se le han dado unas opciones, unos fueros, unos logros como es tener embajadas en el exterior, en representación nacional. Pero claro, igual en aquel momento se permitieron esas embajadas porque había que darle estabilidad al gobierno central. Por lo tanto, es un fracaso político, un fracaso que todos somos responsables, y principalmente actualmente quien está en el gobierno, que es el Partido Popular. Yo creo que debería haber tenido un poco más de mano izquierda en admitir otras sensibilidades y buscar más una vía de diálogo que no una vía de llegar al extremo en el cual estamos ahora. Sí, por alusiones. Sí, evidentemente. No quería enfocarlo por aquí porque hemos hablado mucho de esta mesa, se ha hablado mucho, pero bueno. Por alusiones te al toca partido responder, en el que vengo representando, evidentemente. Bueno, yo aquí varias cuestiones, ¿no?, que quiero trasladar, ¿no?, en base a lo que se ha dicho en la mesa. Empezando por David, que acaba de comentar. Yo creo, David, que evidentemente cuando tú eres presidente del gobierno y alguien viene y te plantea que quiere el diálogo, pero que el diálogo consiste en referéndum sí o sí, evidentemente tú, ante una cuestión que es ilegal, no puedes negociar. La negociación siempre cabe, el diálogo, que es una palabra muy bonita y que se debe practicar no solo en política, sino en todos los ámbitos de la vida, es sobre algo que es posible. Y a mí me gustaría recordar que el referéndum es algo que sí se recoge en la Constitución, en abstracto, que tenemos un tribunal constitucional que perfila cuál es el derecho al referéndum, pero que la base del referéndum es sobre la unidad nacional. El artículo 2 de la Constitución establece dónde reside la soberanía nacional, y a mí como canaria también me tienen que preguntar qué es lo que es España, no solamente a un catalán. Entonces eso es lo que traslada el presidente del gobierno, que le tiene que preguntar a todos, a un valenciano, a un murciano, a un navarro, a un vasco, a un canario y a un catalán. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional reside en el conjunto del territorio del pueblo español, no solo parte en la ciudadanía de Cataluña. Entonces, si se quiere modificar la Constitución, hay que iniciar los trámites establecidos en la propia Constitución, y se inician en la sede de la soberanía nacional, que es en el Congreso y en el Senado. Ahí es donde los grupos parlamentarios, a eso es a lo que ha invitado en reiteradas ocasiones el presidente del gobierno al presidente de la Generalitat. A mí me gustaría recordar que el expresidente de la Generalitat, hoy expresidente, es el máximo representante de la Administración General del Estado en toda la Comunidad Autónoma de Cataluña, igual que lo es el presidente Clavijo en la Comunidad Canaria. Representan a la Administración General del Estado, son los máximos representantes. Empezando por ahí, y me gustaría también recordar que el presidente del Gobierno le ha pedido al hoy expresidente de la Generalitat en más de una ocasión, que se sienten a hablar en conferencia de presidentes con el resto de las comunidades autónomas, porque también me gustaría recordar que el artículo 14 famoso de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y que por lo tanto nos tenemos que sentar todos a hablar de lo que queremos que sea este país, nos tenemos que sentar todos a hablar de cómo financiamos a las comunidades autónomas y de otras muchas cuestiones a las que se ha invitado al expresidente y que no ha querido venir. La cuestión es... tenemos que hablar, bueno, también me gustaría responderle luego a Pablo sobre otras cosas, pero me imagino que me darás más tiempo. Tenemos que hablar sobre lo que es posible hablar dentro de la legalidad. Yo no le puedo echar en cara a un presidente, igual que no se lo podría echar a Fernando Clavijo si mañana viene Lanzarote y dice que va a ser la República Independiente de Lanzarote, David, porque se sienten maltratados, que también será legítimo que nos sintamos maltratados con respecto al gobierno de Canarias, pero es que las cuestiones tienen que ser de sentido común. No, pero yo me refiero que no se puede llegar tarde y mal, es decir, y me aclaro. La autonomía, el Estatuto de Autonomía se aprueba en el año 2006, pero también por las Cortes Generales. Estamos hablando de que existen unos diferentes beneficios que tiene cada comunidad autónoma, en este caso Cataluña, sobre su desarrollo autonómico y desarrollo legislativo, como puede ser educación, sanidad y diferentes.
Con eso quiero decir que se ha tenido tiempo para establecer un diálogo frente a una sensibilidad que se estaba germinando en Cataluña y que no es reciente, que ya venimos años atrás con ese, en ese proceso evolutivo. Por lo tanto, yo lo que digo es de aplicación el 155, pero es un día triste porque realmente no se ha llegado a lo que es el trabajo. El trabajo del político es llegar a esos acuerdos y llegar a ese tipo de comunicación para evitar que al final el ciudadano sea el que se vea afectado, es el que se vea el fraccionamiento del propio ciudadano en la calle, que salga a la calle a enfrentarse unos con otros, cuando realmente es nuestra obligación como políticos llegar a esos acuerdos previos. Esto es una cosa que viene de siempre. Los catalanes se hicieron fuertes siempre con sus votos en los presupuestos, y a partir de ahí fueron tirando y apretando todo lo que cuestiones históricas pudieron. de mucho tiempo antes, Daniel. Los historiadores que, bueno, yo no soy una gran historiadora más allá de a nivel aficionado, pero los historiadores te saben decir evolutivamente cómo han ido las reivindicaciones en Cataluña. Esto es una cosa un poquito más... Es cierto que durante estos años de democracia han habido épocas mejores y épocas peores. Y ahora hemos llegado a una situación que la verdad que se ha vuelto insostenible, pero es que yo no le puedo echar en cara a un presidente del gobierno que pida como hablemos dentro, dialoguemos dentro del cumplimiento de la ley. Me gustaría, para terminar con este tema rápidamente y venirnos a Canarias de nuevo, que juguemos un poquito a Brujito. Ilenia, ¿qué va a pasar el día 21? ¿Qué va a pasar? Pues... ¿Qué crees tú o qué te gustaría? Hombre, yo lo que espero es, salen en las noticias que tienen obviamente todo el derecho de presentarse, vuelven a presentarse, se van a presentar otra vez los partidos independentistas. Yo lo único que espero que no vuelva a ganar un partido independentista. ¿Por qué? Porque si no, volvemos al mismo problema. Y entonces entran en una espiral y no van a salir de ahí. Pau. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice la compañera. Sobre todo, lo que escuché también estos días es que tanto PP como Ciudadanos y PSOE estaban estudiando hacer una candidatura conjunta, también escuché, para presentarse en las elecciones de Cataluña. Entonces, bueno, no sé, es bastante imprevisible el escenario porque no sabemos cómo se van a presentar los partidos. Entonces... Incluso hay algún partido que no se sabe si se presenta o no, o sea que todavía está la cosa un poco así, ¿no? Yo creo que sí, que esas tres grandes fuerzas como Ciudadanos, PP y PSOE aunarán esfuerzos para ir a, igual no una candidatura única, pero sí un apoyo para gobernar. Es más, y que ayer lo demostraron saliendo a la calle, a la manifestación en Cataluña. Celia, 21, fecha clave. El 21, pues yo lo único que espero es que salga a votar los más de 7 millones y pico de catalanes. Bueno, no son 7 millones y pico con derecho a voto, toda la parte que tenga, o sea, mayores de 18 años que tengan derecho a voto, y que salgan a votar y que decidan qué es lo que quieren para Cataluña. Me gustaría que de verdad lo expresasen en un procedimiento electoral con garantías, y lo único que espero es que triunfe pues el sentido común y evidentemente me parece algo un poquito curioso, tengo que reconocer, que estén anunciando ya aquellos que han declarado la independencia que se van a presentar a las elecciones autonómicas. En sí mismo me parece algo un poquito como una dicotomía, ¿no? de dónde están. Y a la vez siguen ostentando cargos de diputados y de senadores, ¿no? Evidentemente, ¿no? En el Parlamento de Cataluña. Lo único que espero es que hay una participación muy alta y que decidan qué es lo que quieren para Cataluña, pues con total libertad, que hay un problema también de falta de libertad en Cataluña. Nosotros vivimos aquí en Canarias y no sabemos lo que es eso, pero yo tengo compañeros que son catalanes, ¿no? Que son tan catalanes como el de la CUP o el de Esquerra Republicana. Aquí el carnet de catalán no tiene que ver con el partido político donde milite, y que evidentemente es muy difícil para ellos vivir allí porque la situación ha degenerado mucho. Exacto. Bueno, es verdad que todo esto ha casi paralizado la actividad política porque todos los ojos se han fijado en Cataluña y hay que seguir caminando. Y uno de los temas importantes para que una administración funcione son los presupuestos. Clavijo decía hoy, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, esta mañana, que espera que haya presupuestos generales del Estado y que no haya una prórroga, pero mientras, hoy mismo ya, en el Consejo de Gobierno de Canarias, pues se aprobaba la ley de presupuestos para empezar los trámites mañana en el Parlamento, en este caso, David, con el apoyo inicial del Partido Popular. Partido Popular y Asociación Socialista Gomera.
Entonces, sí, a partir de hoy y mañana se inicia ese trámite de aprobación de presupuestos. Estamos también a la espera de los planes del presupuesto general del Estado, si se prorrogan o se aprueban también. Pero hay que recordar que ya el presupuesto del 2017 ya fue bastante expansivo, se incrementó considerablemente en esta comunidad autónoma, por lo tanto da margen de maniobra, aún así no se aprueben, sino se prorroguen, del logro de muchos objetivos que ya están planteados en los presupuestos generales del 2018. El apoyo del Partido Popular, Celia, no va a ser gratuito, y es que exigían y pedían una rebaja fiscal, 120 millones, si no me equivoco, ¿no? Sí. De euros, habla de rebaja. En rebaja fiscal, sobre todo en el tramo autonómico del IRPF, para que las familias y los trabajadores lo puedan notar en su renta, ¿no? Que haya una disminución del nivel impositivo, aquella parte que corresponde a la comunidad autónoma, y otras cuestiones que afectan a la IGI, que en ciertos productos que evidentemente pues que consideramos que son necesarias. Así que me gustaría recalcar que no es un cheque en blanco, es decir, es una negociación. David también puede corroborar mejor que yo incluso cómo habrán sido las negociaciones al ser parte del Gobierno de Canarias. Una negociación en la que evidentemente se supedita que haya pues también una serie de gastos en educación, en sanidad. Una de las cuestiones que estábamos tremendamente preocupados son con las listas de espera. Hay que hacer una gestión más eficiente de la sanidad en Canarias, pues para tratar de reducir esas listas de espera, y una parte que no toda, ¿no? Tiene que ver con el nivel presupuestario y los fondos de competitividad, pues que sean es una cuantía bastante importante. Estoy hablando de memoria, David me puede corregir, 426 millones o algo así. Una vez se sacan el REF Sí. de las partidas del global, montante presupuestario, pues al final tenemos una mayor inversión, una mayor aplicación de esos presupuestos. Exacto, Sí. aplicada pues a cuestiones que creemos que preocupan a los canarios y que son ya cuestiones del día a día, sobre todo sanidad, educación, dependencia. Se ha recalcado y se ha puesto pues en base de que tiene que ir aplicado a eso, y durante la tramitación parlamentaria, tal y como ha anunciado nuestro presidente regional, Asier Antona, pues evidentemente si se cumple con el acuerdo al que se ha llegado con Coalición Canaria en este aspecto, pues evidentemente se apoyará los presupuestos. Eso sí, Asier Antona se apresuró a decir que es un acuerdo para los presupuestos, no es un acuerdo de gobierno ni para el resto de cuestiones que tienen que ver con el gobierno y con la legislatura. Y el Partido Socialista se quedó fuera del juego porque con el apoyo del PP es suficiente. Además se suma Casimiro Corbelo y su compañero. Sí, es más, salía en prensa, ¿no?, que Clavijo iba a hacer los presupuestos, unos presupuestos participativos donde pues los demás grupos pudieran participar, hacer aportaciones, sobre todo que no tuviesen esas enmiendas a la totalidad, ¿no? Al final, bueno, pues Clavijo se reunió con las distintas fuerzas políticas. Se ve que ya se decantó por las propuestas del Partido Popular. Yo lo único que espero es lo mismo de siempre. Nosotros como majoreros reivindicar que esas partidas presupuestarias sean reales y eficientes para la isla de Fuerteventura, porque seguimos teniendo los problemas en carreteras, problemas en el problema de sanidad, del hospital y demás. Entonces, que todos esos presupuestos que se hablan, que se plasma en un papel, que después se haga realidad. Sí. Déjame que le dé la palabra a Pau, de Podemos, que también Sí, bueno, con ustedes ya no se cuenta directamente. en ningún sitio cuentan con nosotros, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y de hecho Podemos en Canarias presentó 21 enmiendas para estos presupuestos. Entonces, de estas 21 enmiendas, depende de cómo salgan reflejadas en los presupuestos, que creo que se presentan mañana, ¿no? Me parece. Sí, empieza el trámite mañana. parlamentario. Depende de esto, si están aplicadas o no estas 21 enmiendas. Traje aquí por si luego las quiere ver todo el mundo. Eran bastante pobres los presupuestos en cuanto a medidas sociales, en cuanto a sanidad, en cuanto a educación. La verdad que faltaba bastante para cubrir los objetivos que realmente necesitan todas las islas del archipiélago. Entonces nosotros no vamos a entrar en valorar si pactó con el PP ya para aprobar estos presupuestos. Sabemos que también tienen unas políticas bastante parecidas en cuestión de economía, entonces tampoco es muy de extrañar. Pero sobre todo eso, nosotros esperaremos a ver el documento físico y si metieron nuestras enmiendas, las propuestas que nosotros hicimos,
y a partir de ahí será la decisión que tome Podemos de si apoyar los presupuestos o no apoyarlos. Tan solo decir que es el inicio de las negociaciones, el inicio de las conversaciones con las diferentes organizaciones políticas. Lógicamente, en ese trámite parlamentario se intenta buscar los apoyos para continuar o darle estabilidad a la aprobación de esos presupuestos, pero bueno, el trámite parlamentario da opción a cualquier fuerza política presente en el Parlamento de no solo presentar esas enmiendas al presupuesto, sino mejorar las partidas existentes o las propuestas. Es pronto todavía para decir cuánto se asignará, porque todo esto lleva una modificación, asignará a cada una de las islas, pero sí es importante decir que, y concretamente la Consejería de Agricultura, en la cual hicimos el borrador de presupuestos de septiembre con algunas modificaciones, se plantean pues las necesidades que salen del sector y tanto los requerimientos que de ahí salen. Por lo tanto, yo creo que todo esto llevará su evolución en el Parlamento. Al final tendremos un documento consensuado con todas aquellas fuerzas que quieran apoyar al documento y aquellas mociones que se presenten o de modificaciones al mismo. Por lo tanto, que inicialmente no se hayan tomado esas negociaciones no quiere decir que no se les dé pie durante el trámite parlamentario. Decía Fernando Clavijo que sí espera que haya presupuesto general del Estado. No sé si va a ser posible, Celia, porque estamos a las fechas que estamos. Exacto, yo tampoco lo sé. Sería... ¿La actividad ahora mismo en el Congreso está supeditada? No, la actividad seguimos teniendo mucha actividad parlamentaria, sobre todo con iniciativas como proposiciones no de ley, que no tienen carácter vinculante, pero que son instar al gobierno a hacer algo, y luego estamos tramitando algunas leyes. En este momento tenemos también ahí en tramitación bastantes leyes, ¿no? Algunas son leyes ILP, iniciativas legislativas populares, y otras son leyes que ha presentado el gobierno, ¿no? Dentro de la función que tiene atribuida a través de la Constitución de la iniciativa legislativa. Lo que pasa es que es verdad que la ley fundamental que se aprueba todos los años son los presupuestos generales del Estado, y teniendo en cuenta que se iniciaron las negociaciones, tenían que haber estado presentados lo que es el proyecto de ley registrado en el Congreso, pues como muy tarde, a principios de octubre, y no se estaba llegando a un acuerdo. Es verdad que también en gran medida, pues como consecuencia de la tensión que se está viviendo en relación con Cataluña. Hay que recordar que los presupuestos del 2017 salieron con el apoyo de ciudadanos del PNV, de Coalición Canarias, Nueva Canarias y de Foro Asturias, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta que en este caso el PNV pues tiene una posición muy distinta, ¿no? Sobre todo con el tema catalán, pues se ha elevado el tono, y evidentemente estamos en una situación en la que no tenemos los apoyos parlamentarios suficientes como para llevar a cabo el presupuesto. Hay que recordar que estamos en un gobierno en minoría. Ahora ya no depende, la responsabilidad no es solo del Partido Popular. Lo que salga o no salga del Parlamento español es una responsabilidad de todas las formaciones políticas que están presentes allí, así que si no hay un presupuesto es porque no se ha llegado a un acuerdo, pero la iniciativa negociadora existe, la voluntad de volver a negociar en el presupuesto existe, pero evidentemente es verdad lo que decías, Daniel, de que se ha paralizado todo mucho como consecuencia de esta situación tan excepcional, que hay que recordar que es un hecho histórico que no se ha vivido nunca en Cataluña, y que evidentemente los esfuerzos están centrados ahora en recuperar la normalidad allí. ¿Habrá prórroga? Si no, sí, el mismo presupuesto que está vigente hoy. El vigente del 2017. Sí. Con lo cual Canarias seguirá beneficiándose de ello. Sí, pero bueno, ya Canarias ya estaba también beneficiada en el proyecto de ley del 18, mucho también. Es decir, hay que decirlo, que Canarias estaba muy beneficiada en ese proyecto de ley del 18. Sería una pena que ese proyecto de ley del 18 no salga, para luego ver si el gobierno de Canarias tiene la capacidad, y le estoy mandando un envite de gestionar bien esos recursos, que eso es lo más importante. Lo que decía Ilenia tiene muchísima razón, porque si hay recursos y no los ejecutas en tiempo, forma y sobre todo lo más importante, midiendo la eficacia de los recursos de que estás destinando a algo, pues no nos vale de nada. No, hay que recordar que la comunidad autónoma es una de las comunidades autónomas de todo el territorio nacional que ya no solo menor déficit tiene la propia comunidad autónoma, sino mayor ejecución presupuestaria. Por lo tanto, quiero decir, el año pasado fueron más de 200 millones de euros lo que se incrementaron en el presupuesto del 2017, que fue prorrogado hasta la final aprobación, y en esta anualidad del 2018, la campaña del 2018, también se incorporan cerca de otros 200 millones de euros a la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, seguiremos en esa línea de una correcta ejecución y bajar lo que es la parte de
del déficit de la propia comunidad autónoma. Y Lenia, te voy a preguntar un poco el papel que está jugando el Partido Popular en la negociación de los presupuestos de Canarias, un poco hasta ahora el papel del Partido Socialista, bajada de impuestos y mejoras de los servicios básicos para los ciudadanos. Básicos y el empleo también era una de las Con lo propuestas. cual tampoco tiene mucho sentido a lo mejor de que el Partido Popular se vaya a oponer a esos presupuestos, ¿no? Hombre, yo entiendo que no, de todas formas es comprensible, es decir, el Partido Popular a nivel estatal necesita un apoyo tan importante como el de Coalición Canaria y en Canarias pues para ellos también un apoyo del Partido Popular, que sí que es cierto que, como antes comenté, es verdad que el presidente del gobierno se reunió con todas las fuerzas políticas y de momento con quien creo que se ha llegado a cerrar el acuerdo o las propuestas es con el Partido Popular. A mí me gustaría hacer un apunte ahí, haciendo una diferenciación un poco con lo que trasladaba Ilenia. Yo no estoy de acuerdo, no hay ninguna instrucción por parte del Partido Popular a nivel nacional con respecto a llegar a un acuerdo en Canarias. O sea, el Partido Popular de Canarias tiene plena autonomía para decidir si considera que debe apoyar en un momento dado un proyecto de ley, en este caso el de los presupuestos de la comunidad autónoma, o no. No, yo dije que es entendible, no que hubiese... Ya, pero que no hay una correlación directa en esto porque no se ha firmado ningún pacto de estabilidad aquí en Canarias y de hecho, bueno, nuestro presidente regional lo ha dicho con una claridad meridiana. Él lo que busca, por lo que ha llegado a un acuerdo, es porque al final le ha parecido razonable y han aceptado buena parte de las propuestas que él trasladaba y evidentemente lo que se busca es un poco de estabilidad política. Lo que sí que es verdad que sabemos en el Partido Popular es lo difícil que es gobernar en minoría, muy difícil, muy complicado. Y lo mismo está pasando aquí en Canarias, porque Coalición Canaria está en minoría gobernando, no tiene apoyos parlamentarios para sacar ni presupuestos ni ningún tipo de ley. Entonces, no pretendemos que haya inestabilidad en las administraciones canarias, pero siempre se hace con total independencia y autonomía del Partido Popular de Canarias. Pau. Bueno, sí, ¿no? Lo que estoy escuchando, sí, la gestión, ¿no? Que se habla mucho de hay que gestionar bien el presupuesto que tenemos. Hace poco vi una noticia que Canarias está entre las 6 regiones con mayor pobreza, índice de pobreza entre la población. Entonces, hay que ajustar bien ese presupuesto para hacer para mejorar las medidas sociales, mejorar el empleo. La distribución de la riqueza. Sí. Distribución de la riqueza. Entonces, hay que preparar unos presupuestos que incluyan a todas y a todos los ciudadanos de Canarias y que no deje atrás a una parte de la población y solamente beneficie a la otra. Entonces, por eso nosotros propusimos las 21 enmiendas para mejorar los presupuestos. Esperemos que nos escuchen y que las añadan dentro de una o de otra manera, que las puedan añadir dentro de esos presupuestos. Y yo creo que gestionando bien el dinero, ya que somos una de las comunidades con mejores condiciones fiscales, yo creo que eso hay que aprovecharlo y se aprovecha distribuyendo bien la riqueza y distribuyendo bien el dinero para todos. Sí, decir que el presidente del gobierno, inicialmente con el pacto con el PSOE se creó lo que es el comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza. Estaba en manos, el comisionado estaba en manos del PSOE hasta que fue la ruptura del pacto y se estableció un plan propio de la comunidad autónoma para que todas las consejerías aunaran para ese logro, para intentar buscar diferentes actuaciones para permitir una mayor inclusión social y lucha contra la pobreza que existe en Canarias. A día de hoy yo soy miembro de la consejería dentro de la redacción del plan. Se han hecho se está haciendo un esfuerzo importante por todas las consejerías, ahora que estamos en minoría, como decía Sir Alberto, y que hay que buscar siempre el lado que todos llegamos a un consenso, un acuerdo político, y es ahí donde estamos trabajando para buscar esa optimización, no solo con los acuerdos de contratación en las empresas del sector público, que también hay unas normas de contratación donde se les exige pues, algún tipo de inclusión y de contratación y de sectores poblacionales que están ahora mismo en riesgo social, y es ahí donde se está trabajando para que en el plazo de esta legislatura se pueda mejorar esos números que decía Pau y mejorar la situación actual que tiene Canarias. Bueno, pues en ese reparto
de cara al 2018 empiezan las presiones, los lobbies, y los empresarios tinerfeños están pidiendo que sea, así lo han titulado muchos periódicos, la hora de Tenerife en carretera. Es decir, ellos consideran que una vez Gran Canaria tiene su circunvalación más o menos armada, ahora toca a Tenerife acabar con esas colas de la mala planificación de estos años atrás, evidentemente. ¿En qué lugar va a quedar Fuerteventura en todo esto? Porque si hay un sitio donde hacen falta carreteras, Sí. en condiciones en Fuerteventura, ¿no? Sí, Tenerife, ya desde hace más de 2 años, 2 años, cuando estaba la consejera Ornella, que el presidente del Cabildo de Tenerife estaba todo el tiempo con el tema de las carreteras, que no salían las carreteras y demás. Ahora siguen reivindicando, pero sí que es cierto que nosotros aquí en la isla Fuerteventura tenemos una necesidad imperiosa de que el eje norte-sur salga adelante. Ahora mismo tú vas al sur y no ves avances, ves que las obras están paradas o si están trabajando pero no avanzan al ritmo que deberían. Hay una nota de prensa que sale hoy, por cierto, en el Canarias 7, que el consejero de Obras Públicas hablaba de que como los presupuestos se prorrogaban, de los presupuestos del 2017 se prorrogan, pues que esos 10 millones de euros que estaban para ese eje norte-sur, pues quiere llevarse adelante y que pueda salir. Yo espero que lo pueda y que sea, como decíamos antes, que sea una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos. No podemos comparar una carretera de Tenerife, las carreteras de Tenerife, con las que tenemos aquí en Fuerteventura. Y estos días se reunía el alcalde de La Oliva y algún consejero del Cabildo, alguna consejera, con los vecinos de la capellanía, que están preocupados porque la capellanía está Maragua, Sí. porque están, bueno, pues sienten que están en peligro, que además para salir de sus casas tienen que dar una vuelta muy grande, para entrar tienen que entrar por Corralejo, pero para salir tienen que llegar hasta el cruce de las Ares. Bueno, pues y se les dice que a final de año no va a estar terminado ese tramo, o sea que tengan paciencia, que esto va para unos meses más. Es que esto de las obras Existe un convenio Comunidad Autónoma de Estado, de convenio carreteras, la cual se designan unas prioridades por parte de diferentes proyectos y diferentes ámbitos, pues bien sea en Tenerife, en Gran Canaria o en Fuerteventura. El eje norte-sur es una prioridad para el gobierno de Canarias. El eje norte-sur ya en el 2018 va a ser un año clave para el eje norte-sur en Fuerteventura. Se finalizarán los 2 tramos pendientes, ahora mismo en obra. Ya va a salir la licitación de Pozo Negro, de Aeropuerto Pozo Negro, para el comienzo de las obras, y también se va a salir la redacción de los otros tramos hacia Costa Calma y Cuchillete. Por lo tanto, dentro del convenio carretera está estructurado, ya lo decía Pablo Rodríguez, el consejero de obras públicas del Gobierno de Canarias, de que están los fondos y está el cronograma para poder actualizar y para poder ejecutar. Otra cosa es que Tenerife tenga otras prioridades que no estén contempladas dentro del convenio o dentro de las prioridades del convenio de carretera, donde ahí serán, pues, con recursos propios, negociaciones, ese desarrollo. Pero sí es verdad, bueno, y actualmente se está desarrollando, se está empezando a trabajar sobre el nuevo convenio de carreteras con unas nuevas prioridades para obras no iniciadas, es decir, primero finalizar las ya iniciadas y luego empezar a contemplar obra nueva. Pero fíjate una cosa, algo que antes comentaba Celia, que tenía razón, que es decir, si el Gobierno de Canarias a nivel presupuestario, que este año hemos sido beneficiados porque es la realidad, este ejercicio presupuestario, lo que se necesita es que el Gobierno de Canarias pueda tener esa eficiencia de poder ejecutar los proyectos y que no estén paralizados. Celia. Sí, a mí, ahí, al hilo de lo que tú estás diciendo, que para mí aquí hay muchas cuestiones súper importantes. Yo, a ver, cumplí este año 40 años y desde que tengo 20 o 15, gracias, y desde que tengo 15 estoy estoy oyendo hablar del eje norte-sur de Fuerteventura. Cuestión previa, David me acaba de decir algo, que ya se va a licitar el proyecto de lo que es de la parte de autovía del eje norte-sur. El proyecto, porque claro, dicho así, el parece proyecto, que queríamos matar la carretera. Claro, pero es que a mí lo que me gustaría saber es, porque yo lo que tenía entendido es que el Cabildo no había decidido por dónde pasaba todavía y que había problemas con eso, porque proponían zona CEPA, zona SEC, y yo con esto a lo que voy es, si nosotros no hacemos los deberes primero aquí, a nivel insular, y los tenemos bien hechos y bien preparados,
¿cómo vamos a ponernos exigentes con nadie? O sea, ¿cómo no se va a llevar el dinero para carreteras a otra isla, aun siendo una prioridad y una necesidad en la isla de Fuerteventura? Que repito, que yo creo que llevo escuchando hablar del eje norte-sur desde que tengo 15 años, que se dice pronto, y todavía no hay sino un par de tramos hechos en esta isla, y es totalmente necesario porque ya hoy por hoy sí que hay un nivel de tráfico en ciertas zonas, por lo menos en ciertos tramos de la isla, que justifican que se haga pues lo que es más tramos del eje norte-sur. Luego está la otra parte de la financiación. Es cierto, como decía David, que se está negociando ya por parte de Clavijo a principios del mes de octubre una reunión a la que asistió también con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, para hablar con el ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, sobre el tema de la financiación y mantenerlo. Íñigo de la Serna se comprometió a que todos aquellos proyectos que estén ya en el actual plan en marcha, que la Administración General del Estado lo va a respetar y lo va a financiar, y que de aquí en adelante pues hay que hablar de prioridades. También me gustaría recordar que el Gobierno de Canarias es el que traslada cuáles son las prioridades en Canarias, y el Ministerio de Fomento se comporta con mucha lealtad institucional y no cuestiona que están legitimados para eso. Y yo lo que sí que me gustaría es que el Gobierno de Canarias hiciese público cuáles son los proyectos que proponen ese tipo de reuniones, porque no nos lo traslada. A mí me gustaría saber, a ciencia cierta, si para el Gobierno de Canarias es una prioridad Fuerteventura, a través de las actas de esas reuniones, donde se sientan a decir que este proyecto y este proyecto tienen que ir dentro del convenio de carreteras. Pero con carácter previo, lo que decía Ilenia, tener un trazado claro en la isla de Fuerteventura, y lo que no me vale es que nos pongamos a proponer desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, desde épocas muy pasadas, trazados en zonas que son zonas SEC, declaradas a su vez por el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, porque nos estamos haciendo solitarios aquí. Parece que nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos y que de verdad no queremos que haya un desarrollo en este aspecto en Fuerteventura. Y quiero recordarlo, es una crítica a Coalición Canaria, David, lo siento, pero como he vivido toda mi vida en esta isla y la quiero mucho, no pasa nada, también es una postura política defender que no quieres que se haga nada. Esa es otra postura política que también es válida, pero hay que defenderla con argumentos. Sí, y tan solo, mira, hablamos antes de los presupuestos, hablamos antes del trámite parlamentario que se va a iniciar, ahí se van a designar, se van a definir para la anualidad del 2018 qué actuaciones concretamente en carreteras y en obras se van a desarrollar en la isla de Fuerteventura, y hay que tener la total constancia de que se finalizarán esos 2 tramos que a día de hoy están en obra. Se licitará el tramo de Aeropuerto Pozo Negro, y se van a sacar concurso la redacción del proyecto, no la ejecución de la obra. No, la redacción del proyecto estaríamos hablando de Aeropuerto Cuchillete, Pozo Negro, esa parte de ahí. Entonces, redacción de proyecto, sí, no de ejecución de obra. Ejecución de obra es Aeropuerto Pozo Negro, y Pozo Negro, Cuchillete de la Lajita se sacará a redacción de proyecto. Con lo que quiero decir con esto es, se va a saber en la aprobación de los presupuestos dónde va a ir ese dinero, se sabrá qué importes van a venir para el desarrollo presupuestario de estas obras, y en todo caso, como bien decía, existe un carácter preferencial dentro del anexo del convenio carretera que ya fue aprobado en la anterior legislatura, por lo tanto sabemos a día de hoy cuál es el transcurso de ese proyecto, y del nuevo convenio carretera es ahí que es la base de negociaciones y llegar a un acuerdo con el Estado para poder financiar las obras preferentes en Canarias. Es verdad que las presiones son las presiones, y como decimos, Tenerife está presionando mucho. Ya sabemos lo que pasó en la época de Ornella Chacón, que acabó aburrida de Carlos Alonso, y que además Carlos Alonso se fue directamente al Estado a pedir su dinero para su anillo insular, mientras aquí no tenemos ni la cadenita todavía, ¿no? Yo primero empezando por el tema del eje norte y sur de aquí de Fuerteventura, a mí lo que más me preocupa es sobre todo que en el proyecto se pase por encima de zonas protegidas, como por ejemplo el Malpaís Grande, en Pozo Negro, pero Pozo Negro, siguiendo un poco al hilo de que es la zona que ya está pendiente de licitación para el proyecto, es uno de los puntos negros más peligrosos de aquí. Hubo un accidente gordo. Un accidente muy gordo este fin de semana. Creo que ayer hubo otro sin víctimas, pero siempre hay accidentes en esa zona. Entonces yo creo que hay que agilizar la mejora de ese punto negro. Y yendo a Tenerife, llevan varios años en Tenerife pidiendo y solicitando más dinero para carreteras, se lo dan y luego no se ve reflejado realmente en mejoras en las carreteras. Yo creo que el problema también es un problema de planificación.
por ejemplo, en Podemos del Cabildo de Tenerife se propuso un carril BAO, que es como tienen en Madrid o en Barcelona, es un carril de vehículos de alta ocupación para fomentar un poco el uso de los coches compartidos también. Entonces es un carril exclusivo que solamente es para coches que van llenos, se delimita un número de personas que van a bordo. Se pidió también el cambio de horario de la universidad para que no coincidiera con la apertura de las oficinas, porque en la TF5 hay unas colas increíbles. Entonces yo creo que en vez de más dinero, lo que deberían es gestionar mejor la planificación de estas carreteras. Entonces, seguramente si viésemos todas estas mejoras en una buena organización, no necesitaríamos más dinero y podríamos emplearlo para otras cosas también necesarias. El miedo es que cuando se hagan los repartos, las presiones puedan y se dé, aunque prioridad en un papel, la prioridad en un papel esté clara, luego se le dé prioridad a otra cosa, ¿no? No, inicialmente se va a reflejar ese presupuesto de 2018, se sabe con certeza qué se va a ejecutar, qué se va a licitar y qué va a estar en fase de redacción de proyectos. Y lo que decía Pau, es verdad que la entrada, por ejemplo, en Tenerife, la entrada a Santa Cruz, es un problema de planificación de esos vehículos, que por mucho que se haga el cierre insular, ese anillo insular, no va a quitarle densidad de tráfico a la entrada, todo se colapsa a través de la bajada de la autovía. Por lo tanto, habrá que buscar otras alternativas, pero eso no quiere decir de que cada isla va a proponer su desarrollo en carreteras. Cada isla, pues igual que se intensificaron las ayudas en el tranvía o otros en el carril, la guagua metro, como se hace en Gran Canaria, Fuerteventura decidió su eje norte-sur y consolidarlo en todas sus fases. Que no ha sido sencillo su desarrollo, que han habido modificaciones al proyecto inicial, a las actuales, a medida que se iban desarrollando, pues fueron surgiendo algunos inconvenientes que a día de hoy están resueltos. Todo es una obra de envergadura, una obra importante para Fuerteventura, pero estamos hablando de que a día de hoy hay presupuesto y se está desarrollando. Bueno, esperemos que así sea. Los vecinos de Parque Holandés ya tienen claro que va a haber un enlace para ello. Los de la capellanía tendrán que esperar unos meses y los que están obligados a pasar, sobre todo transporte público, taxistas, guaguas, camiones, por el tramo de Caleta de Fuste, a seguir desesperándose, porque aquello es como la entrada a Tenerife, más o menos. Pero más larga. Si lo traemos a nuestra densidad de tráfico, pero se desespera uno porque se montan unos pitotes tremendos, ¿no? Estamos un poco habituados, ¿no? Un tramo un poco conflictivo el que está. Es fundamental, que se solucione de una vez, y que el tráfico, entiendo que va a pasar por arriba del castillo, de todo Castillo, con lo cual además va a ser mucho más tranquilo para la zona turística, para los turistas que quieren cruzar, para los que quieren pasear, porque ahora mismo aquello es un embudo gordo que complica muchísimo las cosas, ¿no? Bueno, pues en los últimos minutos vamos a hablar de un tema que es más banal, pero que también ha despertado mucha polémica, el de la bandera de las 7 estrellas verdes. Una bandera que sí es verdad que tuvo connotaciones independentistas en un principio, pero que se ha ido popularizando. No hay romería, no hay fiesta popular, asadero o incluso evento deportivo donde la gente no lleve su bandera con las 7 estrellas verdes, incluso la famosa canción de Me gusta la bandera. Bueno, pues la semana pasada, a pesar de que la ley está aprobada hace años, la Liga de Fútbol Profesional, y entendemos que a raíz de lo que ha pasado en Cataluña, prohíbe la entrada de banderas como esta, la de las 7 estrellas verdes, a los estadios de fútbol, a los eventos deportivos en general, en donde la Liga tenga, la LFP tenga algo que ver. Estoy indignado, lo que ha hecho es indignar a los amantes de la bandera, que además celebró el 20 de octubre su Día Nacional, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues sobre todo los partidos nacionalistas, que entienden que son nacionalistas pero no independentistas, defienden el uso de la misma. Es verdad que no es una bandera constitucional, ¿no? Oficial. Estamos hablando de que es una bandera que tiene una aceptación por parte de una gran mayoría del sector de la población de Canarias, y que en un ambiente festivo puede reivindicar, pues eso, un ambiente de festividad y demás, pero no traerlo a sectarismo de prohibiciones o marcajes políticos.
marcaje político, estamos hablando de cada vez que inicies una prohibición, estamos condicionando a la población a posibilidades de uso o no uso, cuando es una bandera que realmente es representativa en Canarias y no solo de un partido político, sino representativa de eso, de un sentimiento pues, de Canarias como nación, por así decirlo. Pero se podría oficializar, David, la bandera, digo porque es más popular que la de los perros, que además yo sé que Podemos está en contra, ¿no? La de los perros. Con collar. Con collar. ¿Se podría institucionalizar la de las 7 estrellas Para verdes? eso tendrías que cambiar el Estatuto de Autonomía de Estatuto de Canarias. Autonomía. Ahora mismo el año Está la cosa pasado, como para eso. el año pasado en el acto de la bandera, algunas instituciones quisieron hacer el lanzamiento propia, El propio Cabildo de Fuerteventura quiso izar y no pudo. Y no fue posible, aunque se hicieron actos paralelos también de constitución de reivindicar el Día de la Bandera, pero al final no hay que llegar más allá y no hay que buscar siempre esa fijación política, sino es una bandera que la población lo ha aceptado como tal y es un parambiente, nada de un partido político determinado, sino se utiliza, por ejemplo, como decía, para partidos de fútbol. Cuando el Heliodoro prohíbe la entrada a esa bandera, pues lo único que consigue es que vayan más aficionados al fútbol con la bandera de las 7 estrellas verdes. Celia. Bueno, ahí lo que decías tú, ¿no? Lo que comentábamos justo antes de empezar el programa, que cuando llegué, ¿no? Que esto es una ley del 2007, es una ley viejísima, pues que tiene un artículo que habla de Xenofobia. exacto, de estas cuestiones y tal. Yo lo que creo es que los deportes no hay que politizarlos. Vamos, eso empezando por ahí. Los deportes además es un tema que se supone que es algo que tenemos que fomentar, porque tiene valores asociados muy positivos, como los deportes en equipo, el esfuerzo, la superación, la lucha, la deportividad. Pues evidentemente yo creo que se ha hecho con el ánimo de tratar de no molestarnos los unos a los otros cuando se utilizan símbolos que pueden resultar muy ofensivos para otras personas. Y yo creo que pues se ha hecho con carácter general de pedir de que más allá de lo que son las banderas oficiales, no entre ningún tipo de bandera más. Yo realmente mi bandera de Canarias es la bandera oficial, yo lo tengo que decir. Es verdad que hay una cultura, porque en Canarias es verdad que hay muchas islas, mucho nacionalismo, ¿no? En las distintas islas, y desde que era jovencita, en la época de facultad y demás, pues había algunos compañeros que militaban ya en Coalición Canaria, ¿no? Y que llevaban las banderas altas, pero siempre estaba asociada a unas formaciones políticas en concreto. Entonces, yo por eso... ¿Tú relacionas la bandera de las 7 estrellas verdes? Sí, con a los nacionalistas, nacionalistas, o sea, el Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, los partidos nacionalistas, porque normalmente, pero porque a lo mejor yo estoy hablando de experiencia propia, ¿no? De que la gente con la que trataba en su momento en la época de la facultad y demás, pues eran todos simpatizantes de Coalición Canaria, militantes y demás, que les gustaba llevar la bandera de las 7 estrellas verdes, ¿no? No sé, a mí tampoco me da más. Yo creo que aquí esto todo se trata de vivir y dejar vivir, de respetarnos todos y poco más. O sea, yo siempre he sido una firme defensora de que mientras hagas algo que no invada, o sea, que tu libertad termina donde empieza la mía y tus derechos terminan donde empiezan los míos y que tenemos que coexistir pacíficamente. Lo que pasa que, bueno, que puedo entender la medida, no tanto por Canarias, sino por otros sitios, como estábamos hablando ahora en Cataluña, donde hay muchas personas que se han radicalizado y que violentamente además pretenden imponer a los demás pues algún tipo de ideas, ¿no? Entonces, pues supongo que irá por ahí la decisión de la Liga Profesional de Fútbol. Sí. Digo Viene a raíz de todo esto y evidentemente de soslayo le toca... Y me gustaría decir, David, que sí que es verdad que estaba leyendo yo en la noticia que hay sanciones económicas para quienes las lleven. Sí. Por eso, de que digo que quien quiera ir con una bandera, que sepa que lo pueden sancionar, ¿no? Para que no se lleve ninguna sorpresa. Pero en este caso concreto, en el Heliodoro, hasta decía que iba a aplicar esas sanciones, pero al final la bandera de 7 estrellas verdes no es una acción partidista, conlleva una definición mucho más amplia y una mayor definición de lo que es el territorio canario. Pero bueno, pero si ese es un argumento válido, tampoco pasa nada, como dice Ilenia, de que se lleve la modificación de la bandera oficial al Parlamento de Canarias, se discuta y se eleve la propuesta para modificar el Estatuto de Autonomía, pero realmente en su momento el consenso mayoritario fue de que la bandera oficial es la que es, La que tenemos. ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo tampoco...
El año pasado se presentó una moción que el Partido Socialista no la aprobó. ¿En el Cabildo? No votó, sí, en el Cabildo de Fuerteventura no votó a favor porque querían realizar el izado de la bandera con las 7 estrellas verdes. Entonces, Y una exposición también, ¿no? no, tenerla en el Cabildo, tenerla unos días alzada o algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no votamos a favor por la razón tan sencilla que antes comentaba, no es la bandera oficial. Entonces, en una institución no podemos mezclar, no vamos a poner una bandera que no sea la que está reconocida, como antes decíamos, por el Estatuto de Autonomía de Canarias. Una cosa muy diferente es los deportes. Es decir, yo no mezclaría políticas con deportes, porque que tú vayas a un campo de fútbol, esa bandera de 7 estrellas verdes ni incita a violencia, ni tampoco es xenófoba, nada que ver. Es más, es una bandera nacionalista, no independentista, que ahí también viene muchísima confusión con el nacionalismo e independentismo. Que si quieren llevarlo al fútbol, a las administraciones públicas, a las instituciones, yo no estoy a favor. Pero al fútbol, que es un lugar de ocio donde la gente va a disfrutar y demás, yo no lo veo mal. Una cosa que antes también comentaba, antes de entrar en antena, ¿no? Que decíamos, si tú entras con una bandera tipo, con la esvástica nazi y demás, ahí sí, obviamente totalmente prohibido. Pero la bandera nuestra o cualquier otro tipo de bandera, no entiendo yo que haya y menos sanciones. Pero tú misma me acabas de dar la razón en una cosa, Ilenia, sin darte cuenta en tu discurso, y es que realmente asociamos esa bandera al nacionalismo y a pero yo creo que las nuevas y al fin y al cabo estamos politizando el deporte. Claro. Y yo de verdad es que no lo quiero politizar de ningún sentido pero político. es que yo creo que las nuevas generaciones, Celia, pero no asocian la bandera, no sé lo que dirá Pau, que igual, es el más joven de la mesa. No, igual que cuando cantas la canción, la de la bandera, pero los que la los que hemos nacido y nos hemos criado en Fuerteventura, Sí que la relaciona. sí sabemos, Sí, o sea, pero- es que vamos, Ilenia y David Pero- saben pero perfectamente volvemos- que los que hemos nacido y nos hemos criado en la isla de Fuerteventura sí relacionamos Pero- la bandera de las 7 estrellas verdes con el nacionalismo en Canarias, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué necesidad tenemos de politizar el fútbol ni de politizar? fíjate que Pero volvemos a lo mismo. nada. ¿Por qué vamos a coartar a estas personas que se sienten orgullosas de esa Claro, bandera, pero- que se sienten identificados No, con pero esa por- bandera? a mí no me y molesta, ¿eh? Igual no militan en ese partido, A mí- sino realmente se sienten Exacto, identificados porque exacto. realmente, oye, pues es un referente para ellos esa bandera. ¿Y por qué vamos a coartarle la libertad de ir a un acto deportivo o a un acto cultural, Festivo, sí, a un ambiente festivo donde yo llevo mi bandera porque me reivindica? Claro, pero después, en la Puerta del Sol, pero cuando después, para fin de lo que año te decía Ilenia, aparecen muchas banderas. pero de lo que te Canarias con decía las 7 estrellas Ilenia, verdes. alguien que va con una svástica nazi te va a decir que si tú llevas tu bandera de las 7 No, estrellas pero verdes, eso lleva yo puedo una llevar la connotación bandera muy de la diferente. svástica nazi. No, porque eso lleva una Mira, connotación muy fíjate, No, porque diferente. eso ya Defiendo lleva al una terrorismo. connotación Pero más bueno, Pau, profunda, que no le da violenta, palabra. además. Sí, bueno, Podemos no es nacionalista y precisamente defiende la bandera de las 7 estrellas. En un principio, hace bastante tiempo, sí que estaba muy relacionada a Coalición Canaria, pero realmente ahora... No era Coalición Canaria todavía. Bueno, Cada No, partido. no era todavía. pero la gente ahora la relaciona con, como dijiste antes tú, con las fiestas, la relaciona con las luchas en la calle, todas las manifestaciones, la gente sale con esta bandera y no tiene la connotación nacionalista que tenía hace unos años. Ahora mismo es una bandera que está arraigada en Canarias y que sí que es posible que a lo mejor habría que hacer una modificación y cambiar. Todo llegará, si así el ciudadano lo quiere. El prohibir una bandera, el prohibir la libertad de expresión, a mí me parece mal en todos los ámbitos. Fíjate que estamos viendo imágenes de un vídeo que había desde YouTube, donde lo vemos desde el fondo del mar coronando Sí. que seguramente no son todas esas personas nacionalistas. Eso es, y Pero es que que la además gente no estoy lo hace pensando ahora cuando consciente. dijo David el tema de el fin de año en la Puerta del Sí. Sol, siempre hay alguna bandera canaria, pero es la de las estrellas, pero es que en las Olimpiadas, cuando algún canario ha viajado estas últimas a Brasil, ves las gradas y no ves la bandera institucional, ves la bandera de las 7 estrellas verdes, o sea que es como Sí, no, la que llevamos fuera. la que- Se normalizó ya hace Se ha unos popularizado. años, y sobre todo yo lo que creo que últimamente estamos viviendo como una lucha de banderas por todos los sitios, tapando otros problemas importantes. Yo creo que tenemos que dejar un poco que las banderas representan un territorio, un país,
una zona... Es que ¿vale? yo creo que la gente Pero- cuando va a cualquier fiesta y demás y coge esa bandera, no creo que lo haga con connotaciones políticas, sino yo pienso lo inconscientemente mismo. o porque Pero que, o por pero que es desconocimiento, porque legítimo, muchas que lo haga- veces pero es por que también a lo que voy yo desconocimiento. es que es totalmente legítimo que lo hagan también con las connotaciones políticas que quieran. O sea, yo lo que estoy diciendo es una opinión de que en el fondo seguramente la explicación por la que creo yo que la Liga Profesional de Fútbol ha llegado a esa conclusión es porque no quiere que haya susceptibilidades de ningún tipo. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Oiga, las banderas oficiales y ya está, y así, ni los símbolos que portas tú ni los que porta el otro se pueden molestar entre sí. Más allá de que yo en el fondo considero, soy una firme defensora de la libertad, y aunque políticamente le estés dando la connotación que tiene, que es verdad que los que nos hemos nacido en Fuerteventura y nos hemos criado aquí, sabemos perfectamente la connotación que tiene, y entonces... Pero más allá de eso también es legítimo que lo lleves a un asadero diciendo, ole, yo soy nacionalista. Yo soy regionalista, no nacionalista. Yo soy diputada en este momento. Pero es que fíjate que sigo soy viendo que canaria. las nuevas generaciones ni siquiera la ven como una bandera nacionalista. La ven como un símbolo Eso que ha ido evolucionando y que lo ven como una Como cosa su de bandera, como su como su bandera. bandera, Sí, sí. sí. Pero Y porque- es difícil porque ver es- a porque- jóvenes con una bandera Daniel, porque es institucional. probable que ni siquiera sepan Eso, sepan claro, la historia claro que relativa a la, ¿de dónde viene a la aprobación esa de la bandera oficial que hay, ni la historia relativa a por qué esta Seguro. tiene a lo que tiene, o sea, la oficial, y la de las 7 estrellas Seguro. verdes, por qué De tiene todas las 7 formas, la estrellas historia verdes. tiene varias versiones también, porque yo estuve viendo varias versiones que no todas vienen por el mismo camino, no todas vienen Bueno, del nacionalismo. Eso ya son opiniones de Banderas los aparte, historiadores aquí. el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy ya la ley de presupuesto para llevarlos ahora al trámite parlamentario. Serán 18.239 millones de euros, casi un 13% más que este año 2017, o sea, 938 millones más, y 124 millones corresponden a rebajas fiscales, es decir, habrá 124 millones de rebajas fiscales, que es la cifra Pactada en la que con se el estaba moviendo el PP, habían dicho 120, bueno, pues alguno más, no sé si para contentar a Podemos o no, en esa 21 enmienda, ¿no? Veremos las difícil, enmiendas. difícil. Bueno, pues gracias a los cuatro, ha sido un placer, hasta la próxima. Muchas gracias. Les dejo ahora con Rosy, que va a hablarnos de la Noche de los Finados, que es el Halloween de aquí, de toda la vida, la Noche de los Finados, el de las castañas asadas, el de que se velaba a los muertos y demás. Bueno, pues nos van a hablar de eso porque mañana habrá un espectáculo de la agrupación folclórica Maxorata en Puerto del Rosario en torno a este tema. Y también hoy toca ver Saborea Fuerteventura, vamos a dedicar un especial al concurso de cócteles que se celebró en Corralejo recientemente. Gracias, sigan viendo Tintaya Televisión y que descansen hasta mañana.